Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy me parece muy interesante. Me es necesario. Vamos a analizar un poquito esta expresión en varios pasajes de la Biblia. Creo yo que a veces es difícil definir qué es lo que tengo que hacer. Esto o esto. Esta es una verdad, esta es otra. Hasta dónde debe llegar una o la otra, vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. El pasaje Lucas 2, 41 a 52. Un pasaje muy interesante. Te invito a que me sigas. Se refiere a los padres de Jesús, José y María. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía y en estatura, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En la Biblia aparece muchas veces la palabra necesaria. En el Antiguo Testamento aparece 7 veces y en el Nuevo 76. En los Evangelios un total de 35 veces, 17 en Hechos, 22 veces en las cartas, y Apocalipsis lo trae 2 ocasiones. Veamos el pasaje que leímos de Lucas 2, 49. Me es necesario estar. Esta expresión traduce el verbo dei, que se deriva del verbo deo, que significa atar, ligar, sujetar, con un sentido de como a fuerza, como de obligación. Jesucristo dice literalmente, el texto griego: me está siendo necesario, eh, me es necesario. Es muy parecido, pero es más fuerte el énfasis que se ve en el texto griego en cuanto a obligación. El niño Jesús estuvo con sus padres y su familia, pero había una necesidad que Jesús la estaba sintiendo a su edad de 12 años: ver las cosas del Padre, estar cerca de las cosas del Padre. Y al estar en Jerusalén, el ver el templo, cómo está constituido el templo, lo que significa cada parte, el niño Jesús se adentró en todo ello, y él sentía esa necesidad, empaparse más de todo aquello que significaba adoración al Padre, lo que hacía el pueblo para acercarse al Padre. Bueno, el niño Jesús necesitaba aprender muchas cosas, espiritualmente hablando. ¿Qué decir de las cosas materiales, humanas, normales? ¿Qué necesidades tiene un niño de 12 años? Bueno, él sentía las mismas necesidades, desde luego, pero había algo más que sobresalía: estar en las cosas de su Padre Celestial. No del Padre Celestial, de su Padre. En esta vida realmente nadie puede hacer todas las cosas que quisiera. Es necesario que tengamos prioridades y escojamos unas a veces en favor de las otras. No siempre es fácil decidirnos. Hay cosas que aunque quisiéramos hacer, no las podemos hacer. Pero hay cosas que tenemos que hacer. Veamos un ejemplo. No es lo mismo decir: necesito estudiar este libro. No habla muchos detalles.
igual pudiera estudiarlo hoy o mañana o esta semana o este mes o aún en este año. Yo lo necesito estudiar. Bueno, hay premura, tengo suficiente tiempo para hacerlo. Bueno, no es lo mismo decir necesito estudiar el libro que, por ejemplo, mañana tengo examen, hoy es el último día que tengo para repasar el libro. No se puede postergar el tiempo del estudio, no lo puedo dejar para mañana. Pasado ya es después de tiempo. Hoy es obligatorio. Decimos es forzoso. Por fuerza estoy obligado a esto. Bueno, era necesario que Jesús estuviera en comunión con las cosas de Dios. A los 12 años tuvo plena conciencia que necesitaba mucho de las cosas de Dios. El niño Jesús era una persona especial. Bueno, él venía a cumplir las cosas que el Padre le envió, el Verbo encarnado. Pero antes de ser un niño y una persona especial, tenía que ser un niño normal. Bueno, él redimió como adulto a Israel y a nosotros de nuestros pecados. Pero de niño estuvo sujeto a sus padres, así lo dice Lucas. Si Dios lo envió a nacer en un hogar común, tener unos padres hasta cierto comunes, una familia común también en una ciudad común. Bueno, primero tenía que hacer Jesús las cosas que un niño común debe cumplir. Entonces, y solo entonces, podría cumplir con esas cosas superiores a las que le envió el Padre. Más adelante vamos a mencionar algunas cosas que hizo Jesús en esta condición de estar sujeto y limitado a la carne. Bueno, por eso el niño Jesús, al regreso ya de Nazaret, de Jerusalén a Nazaret con sus padres, dice Lucas, estaba sujeto a ellos. ¿Por qué? Bueno, ya quedaría para después que Jesús estuviera y aprendiera más cosas acerca de su Padre. Pero mientras tenía que estar sujeto a sus padres, porque era su presente, era su obligación para con el Padre, obligación espiritual y moral. Muchos hijos quieren hacer grandes cosas, pero no están sujetos a sus padres. Muchos hermanos en las iglesias quieren hacer muchas cosas y las hacen, pero no están sujetas a sus pastores. Muchos cristianos dejan la iglesia a la que estaban adheridos porque es que yo quisiera hacer esto, yo creo que debo hacer esto otro, pero no está sujeto a la iglesia. Ahí hay un error. ¿Dónde está el error? En Dios, en la comprensión de las cosas de Dios. Creo yo que en nuestra comprensión de lo que es, hasta dónde llega una verdad y hasta dónde llega la otra, el límite entre dos cosas que son buenas, que son necesarias. Pero ¿qué es lo prioritario? Tomando en cuenta mi presente y mis circunstancias. Tal vez yo debo hacer las dos cosas, pero es primero una y después la otra. No se trata cuál es más grande. Se trata de que sepamos interpretar qué es lo que Dios quiere que haga yo hoy. Es una pregunta que muchas veces los cristianos no se hacen. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sobresale lo que yo creo. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo opino. Por ejemplo, Saúl no lo entendía. ¿Qué tengo que hacer? Y no entenderlo le costó seguir siendo rey. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice de la siguiente manera: Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Saúl quiso ofrecer sacrificios a Jehová. Dios quiere que le ofrezca sacrificio. Dios quiere que le adore. Yo le voy a adorar. Sí, pero en este acto de adoración desobedeció a Dios en algo que le había pedido que hiciera. Entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Obedecerme es mejor que me ofrezcas sacrificios. Obedecerme es mejor que me adores. Veamos otro ejemplo de lo que es necesario.
Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Él lo dijo textualmente. Los judíos no se hablaban con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Pero Jesús era más que un judío. Era el Hijo de Dios que vino en carne a salvar lo que se había perdido. Juan 4, 3 y 4 dice así. Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahí en el mapa que está a mis espaldas, bueno, a la altura de mi pecho estará Judea. Galilea está arriba, se ve el mar de Galilea. Pues por aquí más o menos estará Samaria. Al principio de su ministerio, Jesús no quiso ganar tanta fama como la que estaba ganando. Había escuchado, se decía, la gente expresaba, que Juan bautizaba más, Jesús estaba bautizando más gente que Juan, que estaba teniendo más discípulos, seguidores que Juan. A Jesús no le interesaba ese tipo de fama en ese entonces y fue que salió de Judea y se dirigió a Galilea. Pero dice el pasaje de la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, algunos 150 kilómetros aproximadamente de distancia entre una y otra ciudad tenía como punto intermedio Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué quería decir eso? Bueno, que era en la ruta natural, Samaria era un punto intermedio. Hay algunos comentaristas que dicen, no era simplemente que fuera un punto intermedio, sino que siendo que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, para cumplir su ministerio, porque dentro de los perdidos estaban incluidas la gente de Samaria. Entonces, para cumplir el ministerio a Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Y vaya que el Evangelio de Juan lo ubica en los primeros capítulos de la Biblia, de su Evangelio, en el capítulo 4. Y obviamente, porque dice que todavía vivía Juan, vemos que Jesús está en Samaria. Esto es muy importante. En la tarea evangelizadora Jesús le dijo a los discípulos que fueran primeramente antes a las tribus perdidas de la casa de Israel. Les dijo en un tiempo, no entren en tierra de samaritanos. Como que ahí era un poquito más difícil llegar a tierra de samaritanos, aunque estaban incluidos como parte de los propósitos de Dios que ellos fueran evangelizados. Bueno, pero en tiempos de Jesús, Jesús mismo fue a Samaria en tiempos muy tempranos de su ministerio terrenal. Bueno, en resumidas cuentas, le era necesario pasar por Samaria. Por fuerza tenía que pasar por Samaria, podríamos decir. Era forzoso, era necesario, era indispensable. Textualmente el texto griego, así como en el pasaje de Lucas que leímos, le era necesario, literalmente podríamos traducir del texto griego, le estaba siendo necesario pasar por Samaria. Le estaba siendo necesario a él estar viniendo a través de Samaria. Quiere ir a Judea, a Galilea, está en Judea. Le estaba siendo necesario pasar a través de Samaria. No era simplemente la declaración de una necesidad, de una verdad. Como que en ese momento se le presenta una cosa que es obligatoria, dado lo que tiene que hacer, considerando la voluntad de Dios. Este es el punto. Yo no sabía, pero ahora me doy cuenta. Me está siendo necesario, dentro de lo que yo veo, tengo que incluir esto en mis planes, en mis propósitos. Jesús necesitaba cumplir todo lo que Dios le envió. Tuvo oposición, tuvo contratiempos, pero tuvo que hacerlo y a él le agradó hacer la voluntad de Dios. Veamos otro pasaje, Juan 9:4. A Jesús, algunas personas bien intencionadas le dijeron, oye Jesús, escóndete, vete a otro lugar, porque Herodes te busca para matarte. Es cuando Jesús expresa esto que está en Juan 9:4. Me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura.
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Por cierto que el texto griego literalmente traduciríamos, no es me es necesario, sí, nos está siendo necesario. Porque Jesús tenía un ministerio, pero tenía 12 discípulos que andaban con él. Nos está siendo necesario hacer las obras del que me envió, hacer las obras de Dios. Porque va a venir el momento en que no podamos hacer nada. A nosotros está siendo necesario estar trabajando las obras de Dios, del que del que me envió a vosotros. Qué diferente sería que los hermanos en la iglesia viéramos las cosas como obligación delante de Dios. Me es necesario, me está siendo necesario, tengo que hacerlo. En las iglesias decimos a los hermanos que todo es voluntario. Venir a la casa de Dios, venir con puntualidad, cooperar, trabajar, ofrendar, etc. Y no faltan los hermanos que con uno o con otro propósito preguntan, ¿y tengo que hacerlo? ¿Estoy obligado a? Y tenemos que decir, no, es voluntario. Bueno, entre nosotros tal vez sea voluntario, no podemos forzar a nadie. Pero si incluimos a Dios, entonces hay algunas cosas que sí son obligatorias para nosotros. Es el sentir de los 3 pasajes que hemos mencionado. Me está siendo necesario. Y traduce el verbo deí, que viene del verbo deo, que quiere decir estar obligado, ligar, atar. Con ese sentido de obligación. Veamos otro pasaje, Lucas 13:32. Es el que hace referencia a lo que Herodes, a la pretensión de Herodes, lo que le comunicaron. Herodes te busca para matarte. Lucas 13:32 dice las palabras de Jesús a los bien intencionados que le informaron que Herodes lo buscaba. Id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El texto griego literalmente dice, plen dei me. Además, está siendo necesario a mí. Bueno, qué diferente es del sentir que a veces nosotros adoptamos. Nos cuesta trabajo hacer algunas cosas. No entendemos que haya una fuerza interior. El Espíritu Santo nos mueve a hacer algo. Se interpone en nuestro razonamiento y pensamiento en ocasiones, que incluye lo que queríamos. Pero yo pensaba, pero yo creía. Bueno, Jesús tajantemente y claramente le contesta a Herodes. Y pareciera aquí algunas palabras proféticas, simbólicas, el tercer día. No sabemos en qué tiempo exactamente sucedió esto, pero yo no creo que fuera 3 días antes de que él muriera, porque tendríamos que ubicar el acontecimiento dentro de lo que llamamos Semana Santa. Tendría que haber sido a más tardar el domingo de Ramos. Y no se ve que fuera en ese momento cuando le dijeron a Jesús. Bueno, lo importante es que Jesús le dice y hasta se lo desglosa lo que él iba a hacer. Echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Al tercer día termino mi obra. Jesús iba a hacer muchas cosas. Pareciera que lo último es que murió, ahí se acabó todo. Pero él iba a seguir obrando todavía, 1 día, 2 días y 3 días. Y entonces se acabó su obra. ¿Dónde terminó su obra? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Descendió a las partes más profundas de la tierra. Todavía eso hizo y todavía eso le informó a Herodes. ¿Sabes qué? Yo voy a cumplir algo. Me está siendo necesario. ¿Sabes quién? El Padre me envió a hacerlas. Así es que yo las voy a hacer. Si te gusta o no te gusta a ti, eso es otra cosa. Si tú quieres hacer
algo para impedirlo, es cosa tuya, pero no lo vas a lograr. Yo sí voy a terminar lo que me he propuesto hacer en obediencia a mi Padre Celestial. Esa es la idea de necesario. Es algo que se tiene que cumplir, le guste a quien le guste. Apocalipsis 10:11 trae otro ejemplo de es necesario, está siendo necesario. Dice así, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dei se palin. En griego quiere decir, está siendo necesario a mí. Lo que el ángel le dijo, Juan lo vio como que era una necesidad que ahora él veía. Antes no había pensado tan drásticamente. Él escribió el Apocalipsis, él escribió las cartas para las iglesias, pero ahora la revelación que recibe es que tiene una necesidad, una urgencia, una obligación, que eso que está recibiendo lo conozcan pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Puedes ver el sentido de necesidad, de obligatoriedad? Juan tenía el propósito, pero ahora veía que tenía que. No es simplemente que quiero, tengo un propósito, no. Tengo una necesidad, estoy ligado. Mi obligación es obedecer al Padre. Veo esa necesidad, no la había visto, pero ahora la veo. Ahora veo que se me está imponiendo esa necesidad. Dios te lo dice, la tarea per sí te obliga a, bueno, es para que lo reflexionemos. No tengo mucho tiempo para filosofar en este momento, pero sí un poquito para tratar de entender lo que dice la palabra. Hebreos 2:1 nos da una recomendación para nosotros. Ya hemos visto lo que significó para Jesús en una ocasión, en otra, para Juan. Ahora veamos para nosotros. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Literalmente pudiéramos traducir. Por eso, traducir del texto griego, por eso está siendo necesario más abundantemente estar teniendo atención nosotros. Es necesario que con más diligencia, está siendo necesario que nos enfoquemos a lo que hemos aprendido, no sea que nos deslicemos. No queremos deslizarnos, no queremos perder el ritmo, ni siquiera el rumbo, ni el camino, ni siquiera el ritmo. Entonces tenemos que poner doble atención. Hay veces que las cosas cambian. Con frecuencia el cristiano se justifica, es que estuvo difícil, es que no pudimos contra, es que por más que nos esforzamos, no pudimos. Bueno, ahí está el punto. Hay veces que surgen cosas imposibles de eludir, de franquear, de vencer. Entonces está siendo doblemente necesario. Es necesario que pongamos más atención, que no perdamos la diligencia, no sea que fallemos. Jesús hizo y cumplió todas las cosas que le era necesario hacer. Por ejemplo, estuvo sujeto a sus padres, ya lo mencionamos. ¿Por qué Jesús dejó el conocer más las cosas del Padre? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué Jesús dejó eso para estar sujeto a sus padres? Bueno, porque primeramente tenemos que cumplir con las responsabilidades ahí donde Dios nos puso, porque fue Dios el que nos puso. Dios envió a Jesús, encarnó, nació en ese hogar, tenía que estar sujeto a los padres, que eran la autoridad delegada por Dios en ese hogar. Sí, es necesario obedecer a Dios primero. Cuando seas adulto, Jesús, podrás obedecer directamente al Padre. Y fue lo que hizo Jesús cuando fue adulto. Mientras estuvo sujeto a sus padres. Después hizo todo lo que Dios le había enviado. Cuando cumplió 30 años, por ejemplo, se bautizó.
cuando Juan se resistía a hacerlo, él se bautizó, dijo, así conviene que hagamos. Pagó el impuesto por el uso del templo. ¿Qué obligación tenía de pagar las 2 dracmas, el impuesto anual que todo judío lo hacía? Bueno, para no contravenirles, para no entrar en discusión, para no incomodarles. Jesús estuvo sujeto a eso. Él quería seguir tranquilo, no enredarse en problemas innecesarios, pues podemos pagar, que tanto son 150 pesos. Bueno, pagó el impuesto del templo. Es interesante lo que dice Pablo en relación a nuestras obligaciones diversas. Dice, creo que es 1 Corintios, capítulo 7, el párrafo 32, recuerdo, el párrafo 32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Joven que no estás casado, ¿tienes cuidado de las cosas del Señor? Así dice Pablo. De cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pues mi esposa no estuvo de acuerdo, tiene que decir el esposo. A veces que las personas, los varones de la iglesia, hacen planes, hay que hacerlos, y qué bien hay que hacerlo. No falta el que después tiene que decir, es que no estuvo de acuerdo mi esposa. Bueno, luego se hacen tantos chistes y cosas graciosas acerca de que la esposa no lo dejó, de que el esposo es un mandilón. No es eso. Es que 2 seres forman uno solo. No es solamente a considerar lo que dice la parte del varón, la mujer también es importante. Y juntos son uno, y juntos decidieron, y la decisión fue diferente a lo que uno por sí solo había pensado, querido. Entonces el casado tiene que agradar a su esposa también. Por eso la Biblia dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, qué importante es ponernos de acuerdo. Dios quiere que le obedezcamos, pero Él quiere que nos pongamos de acuerdo los 2 para obedecerle. Si uno quiere obedecer a Dios de una manera y otro de otra manera, pudiera ser que uno o los 2 no salgamos de la voluntad de Dios. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. Por eso el Espíritu Santo lo encontramos presente en las iglesias y el Espíritu Santo habla. Una cosa es lo que uno opina, otra cosa es lo que el otro opina, diga. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. En la iglesia, si tú eres parte de una iglesia, te está haciendo necesario, hermano, pon atención. Si eres parte de una iglesia, te está haciendo necesario que tengas más paciencia, que seas más humilde, que seas más paciente, que estés sujeto a que la autoridad espiritual en tu iglesia dice. Con frecuencia el líder espiritual, el pastor, el anciano, lo que sea, va a tener que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones te limitan, te forzan a estar en una situación. Lo más fácil es decir, no, yo creo que no tienes razón, yo creo que esto es importante. Y te vas a salir de una unión, una unidad. Bueno, recuerda las palabras del Señor a Saúl, obedecer es mejor que los sacrificios. Estar solícito para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz es más importante que un cristiano sea muy trabajador, otro sea muy trabajador, otro muy activo, otro muy dinámico y que cada quien esté por su lado. Somos un cuerpo. Tenemos que estar bien coordinados y unidos. Cuando un cuerpo está unido, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero hay veces los cuerpos se separan, las iglesias se dividen, porque unos quieren una cosa y otros otra. Ahí el Señor no envía bendición y vida eterna. Bueno, Dios espera de nosotros doble atención. La carta a los Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas. Luego no estoy poniendo diligencia, no, sí,
pero las circunstancias en la vida, en el futuro, se van a presentar de tal manera que se dificulta. Es necesario poner más atención. Jesús, cuando llegó a su edad adulta, mira también lo que hizo, Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Jesús no les dijo, discúlpenme, un momentito, perdón, voy a hablar con mi familia a ver qué quiere. No. Respondió él al que le decía esto. Le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cuando ante el mundo, por su edad, Jesús era dueño de sus decisiones y de su vida, Jesús hizo todo lo que necesitaba en su ministerio. Él no dejó esposa sin atender o hijos esperándolo. Su familia en la carne sí los dejó. Como en su tiempo el que se casa deja padre y madre para unirse a su mujer. Esa es la voluntad de Dios. No es que la familia no importe. Así Jesús dejó a su familia en su tiempo de cumplir su ministerio y la familia estaba preocupado por él. Pero esta vez no fue como dice Lucas 2, que Jesús dejó el templo y regresó y estuvo sujeto a sus padres. No, esta vez Jesús les dijo, estoy con mi familia. Estoy con la familia que pesa más a los ojos de Dios, la familia espiritual. La familia compuesta de aquellas personas que quieren hacer la voluntad del Padre sobre las cosas que son voluntad del ser humano. Bueno, para terminar veamos el ejemplo de Pablo, Hechos 20:22. Dice así, estando en camino para ir a Jerusalén, cuando algunos le decían, Pablo, no vayas, el Espíritu Santo nos ha mostrado que te esperan prisiones, golpes, obstáculos. Él les dijo, ahora he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más adelante dice salvo que el Espíritu Santo me confirma en todas las ciudades que me esperan prisiones y malos tratos. Bueno, no sabía todo, cómo en detalle, pero iba a haber dificultades, pero él estaba ligado en espíritu. Bueno, literalmente podemos traducir el texto griego. Y ahora, mira, habiendo sido atado yo al espíritu, estoy yendo en camino hacia Jerusalén. Pablo estuvo atado, fue atado al espíritu. Ahí está la palabra que mencionamos, deí, el verbo deí que viene de deo. Estar atado, ligado, obligado a. Pablo está haciendo lo que el Espíritu Santo le dice, tienes que hacer esto. Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Esto es necesario. Jesús le dijo a algunas personas en cierta ocasión que eran celosos de cumplir la ley. Yo hago esto porque tengo que hacerlo. ¿Y es lo que el Señor quiere que hagas sobre otras cosas? Es la pregunta. Porque Jesús les dijo, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Bueno, ya estaba terminando, pero viene a mi mente otro pasaje. Jesús les dijo a algunos que hacían a un lado la ley de Dios, cuando por sus tradiciones le decían a su padre, Padre, pues aquello con lo que te podré ayudar, fíjate que lo voy a dedicar para ofrendarlo a Dios. Qué bonito es ofrendar a Dios, ¿verdad? Dar dinero para la obra de Dios es bonito. Pero aquel que está ayudando a sus padres y que en un momento dado, además de cumplir con sus compromisos, en un momento dado dice, pues yo prometí darle a Dios más este año, entonces en lugar de ayudar a mis padres, le voy a dar a Dios. Estás violando la ley. Pareces muy bueno, le quieres dar más a Dios, pero estás dejando de darle a tus padres.
estás desobedeciendo la ley de Dios. Esto era necesario, y es el mismo pasaje ahí también. Esto te era obligatorio sin dejar de hacer lo otro. Bueno, ahí está el problema con nosotros. ¿Qué hago? O esto o lo otro, o melón o sandía, de tin marín, de dopingüe. ¿Y qué hago? Lo que resulta más fácil, más atractivo, lo que me dicen, mira, haz esto, tú eres bueno para lo otro. Esto te era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Una pregunta aquí que yo te hago, ¿qué necesitas hacer tú? ¿A qué estás obligado delante de Dios dentro del cúmulo de cosas que vienen a tu mente, todas ellas buenas y positivas? Te invito para que lo pienses. Dios te bendiga.